Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video donde explicaremos las configuraciones y el proceso de monitoreo para uno de los software de monitoreo de servicios, el cual en este caso sería el programa Negios en lo que sería el sistema operativo de Microsoft, que es Windows. Primero que nada tendremos que descargar el programa desde su página oficial, como aquí nos muestra esta página, este blog, en donde viene lo que sería la instalación y cómo configurarlo para utilizarlo. Aquí nos menciona que nos dirigimos o nos dirigiremos a este link en donde nosotros descargaríamos el programa. Y aquí se nos va a ir mostrando en varias imágenes y una pequeña explicación antes de la imagen. Aquí como se ve la imagen, ya es dependiendo de qué navegador utilicemos y la manera en cómo descargar y guardar los archivos, pues nos aparecerá esta ventana parecida si nosotros realmente queremos guardar este archivo. Ya después nosotros tenemos que guardarlo en la carpeta que nosotros deseamos o la que está por default. Después de allí tenemos que ir a buscar lo que sería el programa ya que se haya descargado totalmente y le daremos doble clic al programa o simplemente seleccionarlo con una vez y darle enter, y tiempo después se nos va a aparecer una ventana parecida a esta, preguntándonos si estamos seguros de ejecutar este software, y nosotros le daremos ya sea en ejecutar o en cancelar. Tiempo después nos aparecerá esta ventana del instalador. Nosotros le daremos en next para así instalarlo. Después nos mostrará esta ventana, la cual serían los términos y condiciones. Si gustamos leerlos, los podemos leer. Si no, simplemente le daremos al recuadrito de que acepto los términos de la licencia y le daremos en next o en siguiente. Después nos aparecerá esta siguiente ventana y tendríamos que darle en el botón de Typical para el tipo de instalación. O ya si nosotros deseamos, la segunda opción es para seleccionar nosotros manualmente lo que ocupamos, o si no, que sea de manera completa. Si es de manera completa, pues obviamente va a ser un poco más tardado, ya que este abarcaría todas las opciones que contenga disponibles. Así que después de que hayamos seleccionado una de estas, le daremos en siguiente y nos mostrará esta siguiente ventana, la cual nosotros marcaremos en la opción de instalación simple de la configuración, y aquí también se nos muestra dónde se va a instalar. Entonces simplemente le daremos en siguiente. Después, aunque podamos instalar permitiendo conexiones desde todas las partes, esto por seguridad no es recomendable. Y aquí más nos dice de que debemos escribir la IP de nuestro servidor Negios en un allowed host, una contraseña de lo que sería la contraseña del cliente. Después marcaremos las tres opciones que se nos muestran aquí, que sería la Enable Common Check Plugins, Enable NS Client Server, Enable NPRP Server, y tiempo después le daremos en siguiente. Ya una vez que esté listo para instalar, le daremos en el botón que dice Install o Instalar. Tiempo después de que nosotros la hayamos seleccionado, nos va a salir este recuadro en donde nosotros tendremos que darle la opción que sí para que este programa prosiga con la instalación. Esto es por seguridad. Tiempo después de que se haya instalado, le daremos en Finish. Después nos dirigiremos al administrador de tareas con la combinación de Control, Shift y ESC, o si no, simplemente dándole clic derecho a lo que sería la barra de tareas e irnos aquí donde diga administrador de tareas. De allí nos iremos a lo que sería el apartado de servicios y buscaremos el servicio de NSCP, que está aquí representado. Después nos dice que debemos de abrir el firewall,
de nuestro Microsoft Windows Server, donde le daremos clic a las reglas de entrada y a continuación buscaremos lo que sirve el programa en ese client más. Después ahí le daremos el doble clic para abrirlo. Nos aparecerá esta ventana de propiedades y debe de mostrarse como habilitado. Aquí nos representa en la imagen. Tiempo después, en la pestaña de protocolos y puertos activos de tipo de protocolo TCP, puerto local, puerto específico 12489, le daremos clic al botón de aplicar y después aceptar para cerrar la ventana. Después aquí se nos menciona sobre los cambios en ejidos que tendríamos que hacer para este monitoreo. Vuelvo y repito, solamente para lo que sería por el momento de Windows. Y aquí nos menciona que nos deberemos de mover al directorio de etc del Negios y modificamos su configuración descomentando el fichero, como aquí nos muestra que se llama, que es windows.cfg, que viene en el ejemplo de Negios. Y aquí nos muestra un ejemplo de donde se encontraría guardado este archivo. Y aquí nos muestra lo siguiente. Y aquí nos muestra nuevamente la dirección en donde se encuentra guardado ese archivo. Entonces, nos menciona que entramos al directorio de objects o objetos y creamos una copia de seguridad de este mismo archivo por si por el momento al momento de nosotros hacer alguna modificación por error nuestro escribimos mal algo y no recordamos exactamente en qué línea es, pues simplemente borramos ese archivo que se modificó y utilizaremos el otro, obviamente volviendo a hacer otra copia de seguridad por si el que vamos a modificar pueda y resulta mal nuevamente, así como se nos muestra. Después nos menciona que para personalizar el comando check nt en Negios, se nos dice que para modificar ese comando del archivo commands.cfg para tomar un tercer parámetro, se nos menciona este siguiente entre paréntesis, que sería como la contraseña. Y aquí ya sería dentro de ese archivo, cómo se nos mostraría. Después, para agregar un equipo en Windows en Negios, se nos dice que debemos editar el archivo de Windows CFG. Entonces agregamos un host Windows y una serie de servicios que generalmente ya están creados, pero se nos recomienda que debamos de verificar los datos y guardar los cambios. Y aquí nuevamente se nos muestra cómo se llama el archivo y qué es lo que se va a ir mostrando. Y aquí mismo ya se nos tiene comentado para saber qué es o qué es lo que hace exactamente esa línea de código. Y aquí se nos muestra esta siguiente línea y nos dice que esta hereda las propiedades de esta plantilla. Después el siguiente, aquí se nos muestra que es el nombre de usuario o el equipo de Windows. En este siguiente se nos muestra que aquí es un alias o un nombre asociado que le daremos. Y por último aquí se nos muestra la dirección IP del equipo que debe ser visible para y desde Negios. Y aquí se nos hace un comentario que debemos de tener mucho ojo para el servicio de chequeo de versión de NS cliente más, como solo se pasa un parámetro y debemos de dar dos, pasando en blanco el signo de pesos o de dólar, bueno, más que nada dólar, ARG2 y nuevamente el signo. Y se nos dice que a continuación nuestra contraseña, y aquí se nos muestra cómo vendría. Es un poco parecido como el anterior, pero aquí se nos muestra más que nada diferente en lo que sería la descripción del servicio. Lo vamos a ir viendo aquí enseguida, que casi siempre comienza con lo mismo,
pero va cambiando lo que sería la descripción, al igual que después de aquí donde dice el check NT, esto iría cambiando, ya que como ya se mencionó, aquí es donde se va a chequear lo que sería, pues, primeramente aquí la versión, y después aquí iría la contraseña. Y acá es técnicamente casi lo mismo, pero aquí cambiaría la descripción del servicio, que es el uptime, y aquí mismo también cambia. Al igual que acá el siguiente, que sería la cpudoat, aquí nuevamente se nos menciona y se nos agregan estos números. Y así sucesivamente, así como por ejemplo aquí hay otro servicio que sería la memory usec, y nuevamente cambia esto, seguido de la contraseña, al igual que acá del siguiente servicio donde sería donde se estuviera guardando, si mal no me equivoco, y aquí nuevamente se modifica, al igual que acá que está el siguiente servicio y vuelve a cambiar, y acá por último este otro servicio. Ya después que hayamos verificado lo anterior y estemos seguros de los cambios realizados, se nos mostrará lo siguiente y nos debe de decir si tenemos algún tipo de error o algún tipo de advertencias. Y tiempo después se nos recomienda que reiniciemos el servicio de Negios y verifiquemos que se esté ejecutando, y esto es un ejemplo de lo que nos aparecería, y si nos funciona, debería de aparecer lo siguiente: que esté activo y esté pues corriendo o ejecutándose, y nos debe demostrar lo que sería la fecha de ese día y la hora en la que se esté ejecutando. Tiempo después tendríamos que abrir nuestro explorador que tengamos favorito y entraremos hacia la consola de Nagios, y ya nos debe de aparecer el equipo de Windows con sus servicios de monitoreo con NS cliente como aquí se nos muestra en la imagen de ejemplo. Y de esta forma, como ya vimos, podemos agregar servicios valiéndonos de los plugins de Negios que se nos muestran en tiempo real el comportamiento de nuestro equipo de Windows. Esto sería todo de mi parte y gracias por su atención.